Hola, bueno, a ver si me escuchan bien. Hola a todos. Me dicen si me escuchan bien porque yo, sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a charlar entre todos. Eh, la idea para mí es esa, la de tener una charla, pero la de que también ustedes participen. Primero me voy a presentar. Yo soy María Zunino del estudio Zunino más Grillo y nosotros somos un estudio que nos dedicamos fundamentalmente a la arquitectura interior. Eh, y justamente al dedicarnos a esa parte que es como una parte que en realidad dicen los arquitectos, dicen, bueno, que no les gusta mucho dedicarse a esto, porque por lo general nosotros intervenimos esas obras que ya fueron hechas, que ya fueron vividas, las rearmamos, las repensamos y las reinventamos. Y de ahí viene justamente el título que yo pensé para charlar con ustedes, que era el reinventarse, ¿no es cierto? Eh, Porque a mí me pasó algo, que no sé si les pasó a ustedes, pero esta cuarentena me llevó por muchos lugares. Y en casi todo se me venía a la mente el término reinventarme, reinventarme. Y para reinventarse, yo creo que fundamentalmente, y si están de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el desafío, aceptar el problema, aceptar lo que tenemos delante para poder modificarlo, afrontarlo y reinventarlo. Entonces, en la primera etapa, cuando pasó esto del confinamiento, a mí me vino como una necesidad de poder relacionarme con el hábitat, con el espacio, con mi casa, de una manera de repensarla, revivirla y de pensar en esas cosas que, nada, que mucho tiempo había dejado por ahí de hacer por una cuestión de falta de tiempo, lo que fuese. Y entonces fui como relacionándome con ella, cómo hacer para relacionarme y desde el afecto también, porque otra de las cosas que a mí me habían importado en esta etapa era cómo tener una relación con mi casa afectiva, ya que era el lugar donde yo más segura me sentía, y por otro lado, con el miedo ese de que el virus, al no conocer de qué se trataba, estuviera detrás de la puerta. Entonces, esa necesidad de, de vivir la casa de una manera afectuosa me llevó a pensar en cosas que por ahí no hacía por falta de tiempo, así que la ordené, la reorganicé, estuve haciendo cosas que por ahí en otros momentos y por falta de tiempo uno no hace, ¿viste? Que si tenés un tiempo de pausa en la vida, por ahí lo usás para una vacación, pero no para pensar en esas cosas que nos hacen falta en nuestro medio o en nuestro hábitat natural. Y a mí me pasó eso con casa y bueno, la organicé, me dediqué al orden, me dediqué también a pensar en cómo la quería disfrutar, en cómo la quería vivir. Así que, como Mericondo, ordené placares, ordené bibliotecas, instruí para que también lo hicieran, di tips, me pareció importante estar conectada siempre me pareció importante estar conectada también con el mundo profesional y con el mundo exterior y tratar de compartir en la mayor cantidad posible de tiempo todo lo que a mí me iba sucediendo, porque al dedicarse a esto también es muy, pero muy importante estar como vivenciando y transmitiendo tu vivencia para quien no se relaciona del mismo modo con el hábitat, porque no es lo mismo una persona común relacionándose con su propio hábitat natural que una persona que se dedica a la transformación de esos espacios. Entonces, a mí me pareció como importante poder vivirlos y poder transmitir esas cosas. Entonces, como le decía, en nuestro estudio a lo que más se dedica es al repensar los espacios que ya fueron vividos, al hacer esas modificaciones, esas reformas.
Entonces, la verdad que me parece sumamente importante el tener ese contacto con la necesidad que se presenta en el tema de la vivencia del hábitat natural para uno, que son fundamentalmente las casas, ¿no es cierto? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo de esta cuarentena, a mí lo que me pasó es que también necesité como eh, ir formándome, ir leyendo y releyendo todas esas cosas que también dejamos de lado porque el trabajo no nos permite. Yo creo que, yo creo que es el momento, yo creo que fue un momento en lo personal, fue un momento también para repensar y reorganizarme en la manera y reinventarme en la manera de vincularme con la profesión y también de vincularme con el potencial cliente. Y creo que esto nos sirve a todos, porque no es un tema que sea para la profesión esencial de la arquitectura o del diseño interior. Yo creo que para todas las profesiones, a mí me gustaría también saber si todos los que están escuchando ahora esta charla están todos dedicados a la profesión del interiorismo y la arquitectura, o si tenemos también gente que se dedica a alguna otra cosa. Si ustedes me lo cuentan, está buenísimo, porque lo que a mí me parece es que más allá de la profesión nuestra, este tiempo es para reinventarnos absolutamente todos, todos. Es para reinventarnos y para pensar en cómo vamos a vivir después de esto. Y ese es también es una etapa porque lo más importante, y yo hablo de reinventarnos todo el tiempo, es el que no nos gane, porque al pasar por estas situaciones es que no nos tiene que ganar la depresión. No nos tiene que ganar la depresión. Tenemos que ser absolutamente productivos para pensar en el adelante. Y esta pandemia, que obviamente este confinamiento nos sirve para pensar en todo lo que podemos hacer de aquí en más, también nos va a servir para pensar de qué manera podemos darle una vuelta a nuestros negocios. Y desde lo que tenemos y desde el reinventarnos a nosotros mismos, vamos a poder darle una vuelta a cómo enfrentarnos a las nuevas necesidades. O sea que es fundamental pensar en lo que cada uno necesita. La gente que me está diciendo que se dedica a eventos está en este momento, obviamente, en un momento de un stop total. Entonces, yo creo que es un repensar y muy, muy fuertemente acerca de todo lo que se puede hacer con la tecnología. Va a haber una herramienta que es fundamental para nosotros, que va a ser toda la herramienta virtual y tecnológica, porque esa herramienta es la que va a hacer que en el futuro podamos como resolver un montón de problemas que se nos presentan. A mí me parece que es una de las que más, en esa parte hay que tener un desarrollo muy profundo y hay que amigarse muchísimo con la parte tecnológica. A mí me resulta muy amigable el tema virtual, a mí no me resulta una actividad en la cual yo creo que me puedo conectar con el mundo a través de lo virtual, así que yo creo que todos nos podemos conectar y que este es un momento de aprovechamiento de esa cuestión virtual. Pero si vamos de nuevo al hábitat, a cómo vivimos, a cómo fuimos modificando esa relación con nuestro hábitat y cómo este proceso de virus y de pandemias nos fue llevando a replantearnos ese vínculo con el medio, hay que acordarse que en la época de la historia se modificaron, porque hay algo, Gabriel, ¿podés pasar a la placa de Reinventándonos, donde hablamos que exactamente? Porque hay algo que es bien cierto, y es que la arquitectura y el diseño tienen el poder de dar forma al comportamiento humano.
Y esto, y que se vienen nuevas etapas y se nos presentan nuevas oportunidades. Si nos vamos a la historia, nos vamos a acordar que en la época, en la antigüedad, aparecieron los roperos porque hubo una epidemia, hubo muchísimas epidemias, pero la fiebre amarilla y la tuberculosis, por ejemplo, hicieron que se cambie absolutamente la forma del planeamiento urbano y de la forma de vivir y de la conexión con el interior de las casas. Hay que acordarse que en la época de la antigüedad no había roperos, por ejemplo, y había virus que se transmitían por el aire y la ropa. Entonces aparecieron, y la suciedad, aparecieron el tema de los compartimentos, los lugares de guardados casualmente porque la gente se contagiaba de las enfermedades. O sea que desde ahí, fíjense cómo evolucionó el mundo y hacia dónde nos llevó. En tanta evolución, los cambios que hubo, ¿no es cierto? Y a todas las cosas que nos tuvimos que adaptar. Y esta pandemia nos obliga a tener nuevas oportunidades. Y cuando uno piensa en las nuevas oportunidades, no hay que dejar de pensar en las nuevas oportunidades de trabajo, porque es, es pensar en la nueva necesidad que tiene el ser humano. Y el ser humano, primero que nada, tiene que vivir en un hábitat, y ese hábitat se lo damos nosotros, se lo damos los arquitectos, se los damos los diseñadores, son herramientas que les vamos a dar todos los que hacemos y los que damos un servicio, son todas las herramientas que tenemos que dar para poder pensar en que este nuevo cambio que nos va a traer a muchas modificaciones en los hábitos y en las costumbres, sean una oportunidad para nosotros estar atentos para poder brindar una nueva herramienta. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer una especie de resumen, de pensamiento de las cosas que fui leyendo, que fui pensando durante todo este tiempo, en cómo yo veía o cómo he leído de tanta gente que estuve leyendo ahora, de tantos arquitectos, profesionales de afuera, por ejemplo. Vamos a tomar el caso de Europa, vamos a hacer una mirada en Europa. ¿Y a mí por qué me gustó mirar Europa? Porque Europa tiene algo que nosotros también tenemos que estar agradecidos en un punto, es que en Europa la mayoría de la gente vive en departamentos chicos. Es muy común que la mayoría de la gente viva en departamentos que no tengan más de 60 metros, como mucho 60 metros. Es escasa la posibilidad de que la gente viva en departamentos de 200, 300 metros. Son muy pocos los que tienen acceso a eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron los que primero nos transmitieron qué necesidades tuvieron de vivir en esos departamentos, de repensar cómo iban a vivir ese confinamiento en las casas. Entonces, a mí se me ocurrió poner, Gabriel, pasemos a la placa de pensar en la nueva arquitectura. Se me ocurrió primero pensar la nueva arquitectura porque la arquitectura es la que contiene la vivienda interior. Entonces vamos a pensarla desde un lugar o vamos a hablar de cómo pensar esa nueva arquitectura en los edificios. Y por ejemplo, hay algo que no nos cansamos de escuchar que es el valor del espacio verde, el valor del espacio verde en los edificios. O el crear esos espacios mínimos es de un valor esencial el tener el balcón en un departamento. Porque es la conexión. No solamente es lo que nos da la respiración, el tomar el sol, el aire, todo lo demás, sino que dicen los expertos en salud que es muy importante tener esa conexión con el mundo interior, con los sonidos, con los olores, esa conexión que nos da esa parte de salud con el mundo exterior, porque si no el confinamiento volvemos a el encerrarse, al no ponernos productivos. Y en esta etapa lo que hay que hacer es estar siempre productivo. Y por eso también la reorganización y refuncionalización de todo va a servir para que nosotros sigamos siendo productivos en el encierro. Entonces, ¿qué se van a plantear los arquitectos en el futuro? Es, por ejemplo, buscar la calidad de la luz.
Buscar la buena orientación en los edificios, las ventilaciones cruzadas para tener un buen aire. Eso que les decía a usted, eso que les decía recién, le comentaba que la conexión con el exterior, con los olores, con los sonidos. El desarrollo de tecnología, y estemos atentos porque este tema de la tecnología nos viene bien a todos, porque es la domótica mediante puertas a más automatizadas, ascensores que se activen por voz. Hay que pensar en todo lo que se viene de la parte tecnológica, porque eso va a ser una gran innovación. Y aparte de eso, las aplicaciones que podamos poner en los teléfonos celulares, que cada vez van a ser más. Después, pasemos a unos ejemplos que a mí me gustó pasar a la siguiente placa. Miren, yo puse como ejemplo este edificio que se hizo en la ciudad de Milán, que se llama el Bosco Verticale, que es un complejo de 2 rascacielos que están ubicados en la ciudad de Milán, diseñados por el arquitecto Stefano Boeri, que fue inaugurado en el año 2014. Pasemos a la siguiente placa. ¿Por qué dicen que este edificio es un ejemplo mundial de lo que puede llegar a ser las nuevas edificaciones? Es un ejemplo de lo que debieran ser los edificios repensados para la nueva arquitectura, porque tiene una fachada repleta de verde. Y esto contribuye a la generación de un microclima que genera humedad, que filtra las partículas de suspensión, atenúa la contaminación acústica, depura el aire, protege la radiación solar, protege el viento. A través de la acción rompe el viento, dice, las plantas hacen que penetre menos viento, ¿no es cierto? Y los balcones están hechos para permitir hasta árboles de 9 metros de altura. Eso es una maravilla, porque en realidad, imagínense dentro de lo que es la ciudad, tener estos dos árboles, porque dicen, es que se lo comparan a estos edificios como un gran árbol. Los balcones pueden ser las ramas y el cuerpo del edificio, el tronco. Pasemos a la siguiente. Este edificio de gran altura sirve para ecologizar el espacio urbano y generar mejor aire. Más de 2.000 especies vegetales cubren la fachada. Es un proyecto de reforestación urbana y se propone incrementar la biodiversidad vegetal y animal en la ciudad. Es un edificio conocido y reconocido mundialmente como desarrollo urbano virtuoso y exportable, que ya se llevó, por supuesto, que a China, ¿no? Ya se llevó a China. Así que ellos nos van, siempre están como un paso más adelante. Pero esta vez algo que desde Europa se llevó para allá. Así que es un claro ejemplo de que hacemos las cosas bien. Después hay un segundo ejemplo que a mí me encantó ponerlo, por esta cosa de pensar también un poco, no solamente en el tema de la vegetación, sino también en este edificio que para mí es una obra de arte, que se llama Boas, que está que es concebido por el arquitecto Jean Nouvel y que está en la ciudad de Ibiza, en España, que es una maravilla, porque también es sinuoso, sigue las formas de la naturaleza, está repleto de flores, y aparte de eso, los balcones son entramados como de un acero, que son entramados, que son los que hacen a su vez de baranda de los departamentos, y por esas barandas se cuelan todas las flores y las plantas, así que a mí me pareció también otro ejemplo de una manera de vivir, ¿no es cierto? Si yo tuviera que estar encerrada ahí, sería feliz. Imagínense con un confinamiento en un lugar que me dé eso, que me aporte tanta naturaleza alrededor, te aporta todo, porque te aporta también el agua, ¿no? Porque está como sobre un espejo del agua y dicen que da un efecto de frescor permanente. Pasemos a la otra plaquita. Y que fue concebido como un teatro. Dicen, la escena es el puerto, la ciudad es el decorado, todos los departamentos tienen la misma vista, que esto es fundamental. O sea, acá no se trata de que unos sean privilegiados, sino que todos tienen la misma vista. Y esto me pareció como también un desafío para la arquitectura súper importante, ¿no es cierto?
el hecho de pensar, el de pensar en que todos tenemos que tener el mismo derecho, ¿no es cierto? Y entonces todos tenemos que ser privilegiados. Bueno, esto es como, estos ejemplos me encantó por el tema de casualmente pensar para mí, cómo yo proyectaría una nueva arquitectura. Y eso me llevó a pensar cómo sería la nueva casa, ¿no es cierto? Le Corbusier siempre decía que la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Y pensando en esto, si bien estos edificios, ¿no es cierto?, que fueron el ejemplo de la arquitectura, fueron de alto lujo, ahora voy a irme a la escala chica, porque esos edificios también tienen, no todos cuentan con departamentos de mucha dimensión, pero me voy a ir a la escala chica, a esa escala real, a la escala real donde vivimos todos, ¿no es cierto? Y voy a pensar en esa gente, no solamente en el público a veces uno que nos puede contratar como profesionales y que tienen casas de 600 metros, sino en todos los que vivimos en edificios, en departamentos chicos, en las cosas que se nos modificaron a través de este confinamiento y en las cosas que nosotros podemos hacer para mejorarle la vida a otros. Entonces, el pensar la casa y crear espacios versátiles, multifuncionales, en modificar los hábitos de uso. En modificar los hábitos de uso, en primer lugar acá tiene que ser ahora, el pensamiento es higiene, 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 higiene para poder dejar el virus un ratito afuera, ¿no es cierto? En pensar en no tanto los espacios abiertos, esto quiere decir, ¿se habrán ido los loft? ¿Qué pasa con esos monoambientes? ¿Tendremos que tener otra vez, empezar a privatizar todo? Bueno, creo que sí, que vamos a tener que volver a los espacios un poco más sectorizados. ¿Por qué pasa esto? Y yo pensaba, esto pasa porque nosotros ahora, en las familias modernas, padre, madre y chicos, están mucho tiempo fuera de la casa. Casi que se juntan recién a partir de las 5 de la tarde, cuando vuelven del colegio, de las guarderías, de donde estén. Entonces, la convivencia se hace difícil. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad que tenemos también de estar dentro de una casa, pero un poquito aislados, tener cada uno su privacidad. Entonces, volveremos a sectorizar. Y además dicen que sectorizar y agrupar hace que el virus también se quede como atrapado, no necesariamente que se ponga en todos los ambientes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener también muy en cuenta, dicen, el incorporar hábitos de higiene, salubridad y aislamiento es algo que lo tenemos que repensar. El control lumínico y solar, espacios exteriores que entren en consonancia con los espacios interiores, la importancia de volver a tener esos espacios, ¿no?, de balcones y de patios interiores. Otra vez el tema de la tecnología, que las puertas sean con reconocimiento facial, ni siquiera touch. Ya el tema del touch va a ser como antiguo. Pasemos a la siguiente placa. Bueno, este es uno de los espacios que más se va a requerir. En los ejemplos los ejemplos de las fotos que a mí me gustó poner son esas cosas comunes que podemos resolver todos, ¿no es cierto? Que cómo podemos resolver todos, sobre todo que que todos tenemos estos elementos al alcance de la mano, como para, unos más, unos menos, como para poder resolver esa necesidad imperiosa de los nuevos espacios que uno estuvo pensando. El hall de acceso. El hall de acceso pasó a ser como uno de los espacios más requeridos de esta etapa del confinamiento. ¿Por qué yo dejo el virus afuera? Yo no lo quiero entrar a casa. Entonces, ¿qué pasa? Es el lugar donde vamos a dejar los zapatos, los abrigos, los paraguas, tener ya el primer alcohol en gel puesto ahí adelante, como para decir, bueno, entro a casa y dejo el virus afuera. Y los halls de acceso pasaban a ser antes como parte propia de la casa, era como un espacio más para abrirlo. Bueno, volvemos a cerrarlo, vamos a tener que cerrar y volver a pensar en achicar, en sectorizar, como antes. Pasemos a la plaquita siguiente. El toilet. En un momento leí algo pero así como de pensamientos así de la gente, de los arquitectos que están repensando todas estas cosas y decían,
que quizás una de las cosas en que haya que pensar es en desmaterializar el baño, en desmaterializar el baño, que va en cómo despedazarlo, en como que la ducha esté en un lugar, como que el váter esté en otro, como que el lavamanos en otro, y se piensan, yo no sé qué haremos con todo esto, pero por ejemplo, el toilet sí tenemos que pensarlo mucho, porque el toilet no solamente entramos nosotros, sino que entran los invitados, entonces es un lugar que va a tener mucha asepsia. Espero que los sanitarios que usan los japoneses estén a un valor en el cual podamos tener todos y que son tan inteligentes que no es cierto que lo podamos, podamos incorporarlos a nuestras casas, porque también eso, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de que la tecnología esté un poquito más al alcance de nuestra mano y que entonces que se pongan a desarrollar herramientas que podamos tener todos y podamos estar al alcance de nuestra mano la mayoría, ¿no es cierto? Pasemos a la siguiente plaquita. Y bueno, ya la cocina era como era la vedette de la casa, porque la cocina no solamente es un espacio donde estar ahora solo para cocinar, sino que ya estaba concebido con uno de los hábitos, de los ámbitos sociales más importantes de la casa, porque no es un lugar aislado. Y hoy más que nunca, se tiene que repensar porque en este tiempo hemos estado mucho en la cocina, porque no solamente para cocinar, sino que es un lugar que pasemos a la plaquita siguiente, es un lugar en el cual, bueno, hay que pensar la materialidad de todo. Además, los materiales hay que repensarlos. Los materiales cada vez, si bien podemos pensar, hay dos materiales que hay que tener en cuenta, que dicen los que saben que se van a volver a usar, que son el cobre y el bronce. Que las construcciones que fueron en antaño tan pesadas en el hormigón y el vidrio, que son todas las construcciones nuevas en los nuevos rascacielos, vamos a tener que dejarlas un poco atrás y vamos a tener que volver a construir en cobre, bronce y madera, que se construía antes así, hay que volver a reutilizar esos materiales porque esos materiales hacen que repelan más el tema de las bacterias. Y esto me vino a mente de ver las cocinas, que las cocinas hay que pensarlas con esos materiales que tengan fundamentalmente siempre priorizar el tema higiene en todo lo que se haga. Higiene, guardado, orden, que son los que nos generan un buen hábito de vivir, para vivir los espacios. Son las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta para poder relacionarnos con los espacios de manera absolutamente prolija y ordenada. Pasemos a la... Y este es el valor más preciado. Hoy tener un departamento que tenga una conexión con el exterior es como, bueno, va a pasar a ser uno de los valores más preciados. Porque es que en esto que los que opinan son los de la salud. Dicen que no solamente es el tema de que tenemos que tener el acceso al sol y tomar la vitamina D y todo lo demás, sino esa conexión con el mundo exterior. Y por otro lado, esa proyección visual que nos da, esa comunión que tienen que tener el espacio interior con el exterior, que no solamente nos aportan esa posibilidad de que sea un ámbito para vivir, para desarrollarse, para trabajar, para estudiar, para lo que fuera, sino que nos dan apertura y nos dan como una proyección visual que es muy interesante a la hora de poderlo vivir. Así que es muy importante el pensar en las nuevas casas, en guardarnos ese lugarcito para la conexión con el exterior. Si no lo podemos tener, traer las plantas adentro, que también es muy importante. Traer las plantas adentro. Volver a incorporar el verde. El verde es una necesidad que también está siendo estudiada, que es muy vital para que tengamos una buena calidad de vida. Y pasemos para otro de los lugares que más, pasamos a la siguiente placa, y que es el tema del espacio de trabajo en casa. Porque yo no sé qué va a pasar, pero muchas empresas seguramente achicarán los espacios de trabajo, sobre todo ¿se acuerdan los coworking, los espacios muy abiertos? Bueno, ya vamos a haber sectorizado todo, con paneles, con vidrios, con aislar.
Pero a mí lo que me parece importante en esta charla, por lo menos en las reflexiones que yo he tenido, es que va a haber ahora una solución inmediata, ¿no es cierto? Hay que salir corriendo a solucionar lo inmediato. Pero nosotros tenemos que pensar a futuro. Entonces, en pensar en la necesidad del ser humano, otra vez a través de esto que vivió, en pensar qué cosas va a necesitar que lo que le hagan le aporte una mejor calidad de vida. El lugar de trabajo es fundamental en casa, pasó a ser fundamental en casa, pero no para uno, a pesar de que padre o madre vayan a oficina, sino para todos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un ámbito, para que sea saludable, tiene que ser un ámbito que tenga privacidad también y posible aislamiento. Entonces, todo vale hasta dentro de un placar, mientras que se mantenga ese ámbito con una manera de vivirlo más, con más, con mejor, ¿no es cierto? Con más aislamiento, con más, es verdad lo que estás diciendo, las plantas de noche emiten dióxido de carbono. Es real, sí, ahí estoy leyendo a alguien que dijo eso, es real. Tampoco es generarte un bosque, pero en realidad es importante, es importante para la salud. Aparte es un ser para cuidar y para las personas que están solos también es importante. Pasemos a la plaquita siguiente. Ahora les voy a decir que me pregunten y todo, porque así hacemos un poquito una charla. Bueno, la parte fitness, el gym en casa, también es buenísimo hacernos ese espacio para el orden. Yo no sé, que a mí me gustaría también saber que ustedes, si este tiempo los llevó a reflexionar, a pensar, sean de la actividad que fueran, a llevarlos a pensar en qué cosas tenemos que pensar distintas, qué nos cambió, qué cosas podemos hacer para proyectarnos en nuestro trabajo de una manera diferente y que también sean rentables y un nuevo negocio, ¿por qué no? Entonces, el abrir la mente en pensar en las necesidades del ser humano, sea cual fueren y sean de la actividad que sean, en las nuevas necesidades después de esto que nos tocó pasar, me parece que está buenísimo para generar también nuevos negocios, nueva rentabilidad. Y el hecho de tener en casa mucha gente, por ejemplo, estuvo haciendo, no sé, actividades físicas con botellitas de agua, todo vale. No es que necesariamente, pero ¿por qué no pensar en ese espacio? Que no necesariamente tiene que ser un espacio que obviamente si tenés la posibilidad de una casa de 600 metros, todo esto lo vas a tener solucionado en ambientes. Y si no la tenés, está bueno pensar en esos espacios chicos, en otorgar el orden, ¿no? Y el darles un lugar, el que tengan un lugar en la casa para las nuevas cosas que fuimos necesitando en esta etapa del confinamiento. Creo que tengo una plaquita más, a ver si tengo, sí, tengo esta plaquita también de la generación del mini spa en casa. Algunos dicen que basta con una columna en la ducha que nos tire vapor o algunos chorros, un tipo de ducha escocesa, o sea que tampoco es necesario algo como el spa, sino generarnos dentro de nuestro baño un mini spa. Pensar en esa posibilidad de ofrecerle a un cliente que incorpore algo más a su baño, que le dé después esta posibilidad de que al final del día le resulte placentero. A mí me parece como que es pensar, por lo menos yo estuve pensando durante todo este desarrollo de cuarentena, que uno se viene preparando para salir de nuevo a la cancha ¿no? Con otras visiones, es en estas cosas que se manifestaron como necesidad de resolver y que realmente se pueden resolver y que no necesitamos mega espacios para hacerlo, sino con solo pensarlas y buscarles la solución, pueden llegar a ser unas nuevas herramientas a la hora de repensar, rediseñar, ¿no? Y reinventar esos nuevos espacios. A mí me encantaría que ahora podamos un poco, yo poder contestar inquietudes, preguntas, para que no sea algo que fuese mío solo, hablar yo sola. Así que les dejo a disposición este tiempo que queda. No sé, Gabriel, ¿cómo estamos de tiempo para que me pregunten? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo?
A ver cómo estamos, cómo tenemos, qué tiempo tenemos. A ver, ¿cómo estamos de tiempo como para que la gente pregunte? Estamos con bastante tiempo, me dice Gabriela, así que a mí me gustaría como que me pregunten o complejos turísticos. Bueno, hay actividades, a ver, y no hay que desmoralizarse. Estas charlas pueden ayudar a otras que no sean la arquitectura, a todas. ¿Por qué pueden ayudar a todas que no sean la arquitectura? Porque en realidad lo que estamos haciendo es repensar todas las cuestiones para reinventarnos. Porque en realidad lo más importante es no quedarnos con el tema de redundar y salir, es decir, hay cosas que hay cosas que tenemos que solucionar inmediato, ¿no es cierto? Hay cosas, no, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestros proyectos que quedaron stand-by por un tema nada, de confinamiento, que no podemos salir, que no podemos ir a las obras. Esos proyectos ya están como encaminados. De todas maneras, después de lo que vivimos, seguramente cuando volvamos a las obras, vamos a pensar en las nuevas necesidades para tratar de implementarlas, ¿no es cierto? Para tratar de implementarlas. Yo no creo que todo sea, es decir, de lo que está sucediendo nos va a nosotros modificar en un 100%. Son todas cosas que van a surgir y que se van a ir muy desarrollando y cambiando con el tiempo. Pero uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar preparado. Y cuando yo digo preparado es verdaderamente buscar recursos, herramientas para reinventarnos, para tener esa sensación de que yo voy con nuevas oportunidades y ya me voy a ir preparado. Entonces, ¿cómo repensar? Hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas para ir repensando cómo va a ser nuestro cambio y nuestro aporte desde todos los ámbitos y no solamente. La arquitectura y el diseño son como el tronco, porque a través de la arquitectura se urbanizan las ciudades. Y nosotros, a través de la arquitectura interior, somos los que tenemos que readaptar y reinventar esos espacios para que la gente tenga una buena calidad de vida y protegerlos de lo que pase afuera, ¿no? Se va a replantear todo. ¿Ustedes no llegaron a pensar, por ejemplo, en el tema de las plazas públicas y todo lo que era muy abierto, por lo menos por un tiempo, va a pasar a ser cerrado. Y si no se cierra, porque todo esto se soluciona y es nada más que un mal sueño, debiéramos tenerlo pensado, porque esto que estamos pasando nos obliga a repensar, rediseñar y reinventarnos. Esa es como la realidad que uno tiene, es como el enfrentarse al problema y a la solución inmediata y a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué opinión tenés respecto de las terrazas verdes? Si pueden perjudicar el techo de la casa, para nada, cada vez más. Imagínate que este ejemplo que yo puse del edificio de Milán, que dicen que es uno de los ejemplos vivientes de la cuestión de ir con un muro vertical en altura, en miles de metros. Estamos hablando que no modifica, siempre y cuando uno sepa cómo hacerlo. Todo lo contrario. A mí me parece que todo lo que sea eh, verde gana en espacio, pero gana en salud. Así que está como comprobado y la verdad que me parece que está buenísimo. ¿Cómo imagina el trabajo en una cocina profesional? Uy, esto me parece maravilloso. Y bueno, el trabajo en una cocina profesional, la verdad que justo nosotros hemos diseñado varios restaurantes y ahora estamos en proyecto con uno nuevo. Con lo cual, yo creo que no, se va a modificar el tema de, para mí, el distanciamiento, el distanciamiento entre las personas. Yo creo que va a haber que haber una especie de organización de mantener cierto distanciamiento entre las personas como para poder llevar
la actividad con más higiene. Y las superficies van a seguir siendo, las superficies en las cocinas profesionales ya son de acero inoxidable, son asépticas, son como laboratorios. Bueno, tendremos que volver a pensar en materiales más, en esos materiales, y ahí está también la creatividad, ¿no es cierto? Dicen que ya hay telas que son antibacterianas, hay un montón de cosas que están desarrollándose y se van a desarrollar muchos más. También lo que dicen es que la gente a nivel salud mental necesita espacios y vivir espacios que los lleven más al hogar, que los relacionen más con el hogar y no tanto como con la cuestión fría. Es decir, todo esto que vamos a pensar no es pensar en algo futurista y en algo que cada vez tengamos como más distanciamiento. Yo creo que tenemos que tener distanciamiento, pero, sí, pero tenemos que ser inteligentes para pensar ese distanciamiento con ese calor de hogar para diseñarlo. No necesariamente tenemos que pensarlo como en que sea nuestra vida pase a ser vivida en un laboratorio. Eso es lo que a mí me parece. En cuestiones de emprendimiento de moda que se suscitaron antes de la pandemia, ¿cómo podrían responder ante esta reinvención? Estamos hablando a nivel de los espacios, de los comercios, de la manera ahora, porque hay protocolos, ahora hay protocolos como para pensar, digamos, en la inmediatez, ¿no es cierto? En el hecho de qué cantidad de personas pueden entrar o qué cantidad de personas pueden permanecer afuera, todo eso, existen protocolos que están todos preocupados en cumplirlos y los cumplen. O sea, el tema de los emprendimientos de moda, por ejemplo, no sé, yo estuve hablando ahora con algunos amigos diseñadores de moda y ya aparecieron como el tema de que por ahí enfunden las prendas, ¿no es cierto? Que enfundan las prendas expuestas con fundas transparentes de nylon donde uno las pueda visualizar y después de ser probadas hay como existen como unas planchas que seguramente si fueron a vapor hoy se le va a poner como alguna especie de líquido como para que sean antibacterianas y que eviten, ¿no es cierto?, el contagio. Es decir, yo creo que todos estamos pensando en recursos, todos, desde todas las áreas del diseño estamos pensando en recursos. Y me parece maravilloso esto que me contaron los amigos diseñadores de moda, porque ellos están ahí también esperando esa posibilidad. Hoy por hoy, aparte, me parece que el nuevo negocio también está en la parte de ser un buen gestionador virtual, ¿no es cierto? Y además, ya estamos, ya para nosotros, o sea, también, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, es todo online. Vos vas a las tiendas y ya no hay oportunidades. El tema sería generar, por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo ahora que me lo preguntaron, pero generar eh, muchísimas oportunidades y ofertas permanentes virtuales en las cuales la gente pueda estar enganchada. Los viernes hacemos no sé qué, esta oferta, los jueves es la otra, y venta virtual. Venta virtual. Por eso también era importante el tema de mantener el hall de acceso, el previo a la entrada del ingreso de la casa, porque llegan todos los paquetes de afuera, ¿no es cierto? En Europa la gente se dedicó a eso. Y acá también, compran muchísimo, muchísimo online. Y yo creo que la venta online va a pasar a ser la herramienta número uno. Entonces es como que nada, que no hay que dormirse en eso, que hay que usar mucho la herramienta online. Acá me dicen respecto a materiales, vos mencionaste que en las cocinas deberíamos dejar atrás vidrio, hormigón, en la construcción general. Pero según se difunde en lo que respecta al COVID, los metales, a pesar de ser fáciles de limpiar, dicen que son las superficies donde más tiempo sobrevive el virus. Tal vez las piedras y melamina son una opción más recomendable. Yo lo mencioné en cuanto a las construcciones, porque lo que pasa es que como apareció la cocina y la cocina justo era de cobre, me lo recordé en ese momento. Están hablando en la construcción, ¿no es cierto? En la construcción de los edificios. Era como esos edificios que se construyen tan pesados
los rascacielos de vidrios y de hormigón, decían como que iban a repensar el tema de por ahí utilizar eh, los metales, como, bueno, muchísimos edificios están construidos, ¿no es cierto?, históricos, con cobre y bronce, y la madera como un material, la madera como un material también como que es más antibacterial. Es verdad lo que decís, sí, son una opción más recomendable, sí, la melamina, la piedra, es decir, yo creo que es todo como un aprendizaje y una investigación el tema de, de la materialidad, ¿no es cierto? Lo que dicen es, hay dos temas a tener en cuenta. Uno es las superficies en las cuales más el virus queda sobre la superficie y la otra es el tema de la higiene, ¿no es cierto? La facilidad en la higiene. Esa cuestión de que nada, de que sea más fácil la limpieza. Entonces, son como dos cosas a tener en cuenta y dos cosas tienen que ser como muy estudiadas. A ver qué más. ¿Por qué se repiensa en cobre y bronce? Ahí lo expliqué, el tema del cobre y el bronce. Sí, y lo que también estuve investigando y estuve leyendo es que en el tema, porque, a ver, no se trata no se trata como de irnos para atrás, no se trata como de irnos para atrás en todo. Lo que se trata es de repensar lo que fue y a readaptarlo ahora, ¿no es cierto? Y esto con todo, porque en un momento también se habló de esa cuestión de las casas con los patios interiores y todo lo demás. Yo creo que en todo lo que hagamos son las nuevas necesidades. Y hoy por hoy, para poder que este confinamiento personal, que es algo que nosotros tenemos que cada uno ser responsables, pero que cada uno está pensando cómo rearmar en la parte comercial, yo creo que tenemos que tener en cuenta todo. Y ahí está la investigación, la lectura, y se va a decir de todo, porque nada está probado 100%, porque todo está en estudio, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que anticiparnos. Y hay cosas con las cuales podemos anticiparnos. Y hay cosas que van a surgir después, ¿no es cierto? Pero hay cosas en las cuales ya podemos anticiparnos, que es en esto, en la materialidad, en el uso, en la espacialidad, en cómo mejor aprovechar, ¿no es cierto? En cómo rediseñar en función de lo que nos sucede, en usar muy bien en la herramienta esta de Internet, ¿no es cierto? Me parece a mí que me parece a mí que es fundamental para rearmarnos. Bueno, me gustaría ver alguna otra pregunta que me hagan para aprovechar el tiempo de los que están escuchando, sea la actividad que fuera, porque si hay algo que yo no sé o no pueda contestar, me parece también interesante que nos demos la posibilidad como de repensarlo, ¿no es cierto? Como de pensar juntos en una posibilidad. Me parece que está, me parece que está bueno, que es interesante, porque es reinventarse, ¿no es cierto? Así que en los teatros y en los teatros y salas de ensayo. Y bueno, hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado opiniones de los actores. A ver, a mí lo que me parece también es que hay como una necesidad, viste, de solucionar como inmediatamente la problemática. Yo creo que hemos estado todos escuchando hablar desde todas las disciplinas y desde todos los ámbitos, hemos estado atentos a lo que han querido como modificar la gente, ¿no es cierto? Y el tema de la apertura de lo que sea teatros, toda la parte del espacio público, que es otro tema a desarrollar, porque toda la parte del espacio público que es muy interesante, no solamente el espacio público hablando de lo que son las salas de teatro, sino también de lo que son las oficinas, de lo que son los estadios deportivos, bueno, los que son los hospitales. Ese es otro mundo
que también tenemos que estar preparados para poder afrontarlo. ¿Por qué? Porque va a cambiar todo, van a cambiar. Primero, los baños públicos, ¿alguien pensó en eso? Como cada vez también se va a buscar más tecnología para que cada vez tengamos que usar menos la parte táctil y tengamos que tener más aislamiento en la parte de los baños, ¿no es cierto? Los baños públicos es un tema a repensar, es un buen momento para rediseñarlos. Después, las salas de esperas en los sanatorios, las salas de esperas en los hospitales, ya no van a ser más salas de esperas multitudinarias, van a ser rincones diseminados por los edificios que ofrezcan entretenimientos. Y es más, el otro día leí que en un sanatorio relacionado con temas de la mujer va a haber también espacios de trabajo para que la gente pueda tener su laptop y que esté trabajando y no esté pensando tampoco en la enfermedad todo el tiempo, sino en tratar como que dejar esa cuestión porque también es una sanidad el dejar todo el tiempo y no estar consciente con el virus todo el tiempo en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, repensar esos espacios es algo que también puede ser otra posibilidad para nosotros a la hora de diseñar y de proyectar, porque todo lo que sea público, todo lo que sea público va a tener que ser absolutamente rediseñado. Las esperas en los accesos de los teatros, o sea, me parece que es un desafío enorme para todos y que no lo tenemos que pensar como una posibilidad de cierre, tenemos que pensar en soluciones inmediatas para que esas fuentes de ingresos, esas fuentes de trabajo no pasen a ser algo olvidado, pero también después tenemos que pensar una solución permanente, que eso es lo que a mí me parece que es fundamental. Y por otro lado, acá me están preguntando cómo crees que se van a desarrollar los eventos, los momentos de recepción, las pistas de baile, las fotos familiares. Sí, es tremendo pensarlo, es tremendo pensarlo porque no nos podemos convertir es decir, yo también me lo preguntaba, ¿será que vamos a aislarnos más? Yo creo que no, yo creo que también teniendo el cuidado, yo pienso, ¿no? Esa gente por ejemplo, la gente que va a un evento, ¿no es cierto? El ser responsable con uno mismo a la hora de ir a ese evento. Si yo soy responsable, lo puedo hacer. Nosotros hay mucha gente que se va a enfermar y mucha gente que vamos a estar muy sanas. Y mucha gente si somos muy responsables en el ámbito también de la familia, ¿no es cierto? Estamos hablando una cosa de apertura, como un teatro que va a un público mezclado, como un evento deportivo que va a un público mezclado, a un evento más privado que se puede realizar con más cuidado. Son cosas, me parece a mí, totalmente distintas. Yo creo que el repensar los teatros, supongo yo que va a pasar, el otro día leí algo muy interesante que también es importante. Ahora, por ejemplo, en todo lo que sea transporte público se está dejando un asiento de por medio, en las salas de espera, si uno va a los consultorios, se están dejando un asiento, dos asientos, tres asientos de por medio, y se va a hacer eso también en los aviones. Y yo me preguntaba, en toda la parte pública, está bueno que tengamos ese distanciamiento, lo que hará que construyamos cosas más grandes, porque entonces vamos a necesitar más espacio, ¿no es cierto? En las partes de los teatros o en las partes de los edificios destinados o en los espacios destinados a los eventos deportivos. Van a ser todo más separado. A la hora de comprar va a haber más asepsia y va a estar más separado, no va a ser el choripán de la cancha, sino que a lo mejor esos carros tienen que estar rediseñados y repensados para que tengan una mejor función con más asepsia y más higiene. Porque todo lo que tenemos que pensar es en protegernos ¿no? En pensar en nuestra salud. Entonces yo creo que el evento privado, con cuidado, responsabilidad, se puede llevar a cabo. El evento público va a tener que ser repensado en cuanto a la espacialidad, más distanciamiento y ya estar pensando en diseñar nuevos, no sé,
los food trucks, todos esos van a ser como repensados con mayor higiene para poderlos transportar y llevarlos, ¿no es cierto?, a distintos ámbitos, a los lugares deportivos o a donde sea. Y por otro lado, y bueno, en un momento también leí que alguien dijo, y bueno, va a ser más caro volar, va a ser más caro viajar y todo lo demás, porque los aviones, no sé si lo pensaron, que viajábamos todos muy mal, porque estaba todo muy apretado, casi peor que en un colectivo. Bueno, quizás ahora tengamos que viajar menos porque los aviones tengan que distanciar más y hacer más espacial los asientos, y entonces volverán a ser más caros los pasajes aéreos. Pero bueno, habrá cosas que todo el tiempo se va a negociar, eso es lo que yo creo. Yo también entiendo que lo más difícil de pensar es el transporte público, pero no es imposible y es un buen rubro para pensar, porque manteniendo distancia y poniendo más cantidad, yo creo que, ¿no es cierto? Si hay más cantidad de vuelos, más distancia, hay más fuentes de trabajo, o sea, todo se entreteje, todo es un entretejido, porque hay dos cosas para pensar. Una es la higiene en las casas, que lo vimos, repensar los edificios, y otra cosa es pensar todo lo público. Y lo público es pensarlo, primero higiene. Entonces, la higiene, según lo que dicen los expertos, es mantener ese distanciamiento. Entonces, mantener ese distanciamiento implica estas cosas que vamos a ir viendo y que vamos a ir como aprendiendo, pero todo está para diseñarse. Para mí, todo está para diseñarse. Yo creo que es un muy buen momento para estar, y es un muy buen momento cada vez más para buscar especialidad. Yo creo que esa es otra de las oportunidades. Yo hablo de reinventarnos y nuevas oportunidades. Y me parece que las nuevas oportunidades están en que cada vez va a haber más especialidades. Entonces, la gente del diseño toda, tenemos que tener más capacidad y pensar y poner foco quizás en alguna cosa, en una necesidad que se presente para poder entonces desarrollarse en esa actividad, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me parece. A ver, ¿crees que esto de tener que pasar más tiempo en nuestros hogares hizo que las personas tomen más conciencia de lo importante que es recurrir a un profesional que diseñe los interiores y mueva un poco más a todos los argentinos y no solo los ABC1? Obviamente, obviamente, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo, absolutamente, porque no es hágalo usted mismo, y es justamente tener que hacer esto de la actividad que sea para todos, no es para un público ABC1, es para todos los cambios. Entonces, el tener un profesional que esté preparado para todo esto, para ofrecer a las personas una mejor calidad de vida, me parece que es fundamental. Yo creo que es una actividad que hoy por hoy no se cuestiona, yo creo que ya está muy bien insertada. Me parece a mí que lo más importante es buscar y pensar en una especialidad. Si lo pensamos al revés, se acaba de abrir una gran fuente laboral. Será de rehacer muchas cosas que consideramos claro, exactamente, eso es lo que yo pienso. Me parece que es para ahí. Yo no sé si estamos transmitiendo o si se terminó. A ver, algo, nos quedan 10 minutos para responder algunas preguntas más. Estamos bien, perfecto, perfecto. No, es que me encantó y quiero ir al punto ese de la actividad nuestra. Casualmente yo creo que se abre. Y aparte, yo estuve mostrando ejemplos de casas que no, o sea, no mostré ejemplos de esas obras que uno tiene de 600 metros cuadrados, sino que mostré las soluciones en las viviendas normales y comunes, porque fue la problemática. Eso fue, la problemática en el interiorismo y en la arquitectura fue pensarla en función de la gente que tuvo que buscar todos los recursos para poder convivir, para poder tener nuevos hábitos familiares, esto que yo dije en un principio, o sea, familia de padre, madre e hijos que de pronto se encontraron todos en una casa donde no estaban acostumbrados a estar. Entonces tuvieron que generarse como pudieron y desarrollar y pensar en hábitos nuevos y en pensar en nuevas soluciones para poder llevar su vida y que sea lo más amena posible.
Y ahí estamos los profesionales para colaborar en eso, porque los profesionales somos los que tenemos que tener esa apertura y esa dedicación y ese tiempo para estudiar y pensar en solucionar. Ese es nuestro servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que estamos preparados para hacer, justamente el servicio de ofrecer esas soluciones arquitectónicas y de diseños para que la gente pueda vivir mejor, hacer la vida de la gente más feliz. Ese es lo que a mí me parece. ¿Y cómo será el nuevo turismo? Viajes de estudio. Y bueno, yo creo que manteniendo, no tenemos que pensarlo de forma negativa, tenemos que pensar que el mundo está en pausa, pero que tenemos que pensar que es una pausa productiva, no tenemos que pensar en una pausa donde el mundo paró. El mundo nos puso en pausa, pero en esa pausa todos tenemos que estar productivos y hay que entender, y más allá de eso, obviamente, si nos metemos en la gente que verdaderamente está teniendo un problema, es absolutamente triste porque no todo tiene solución, pero los que estamos ahora, los que estamos escuchando, los que estamos trabajando, los que podemos pensar en proporcionar un desarrollo mejor para la calidad de vida, esos somos los que nos tenemos que poner en movimiento. Están los médicos que nos curan y estamos nosotros proporcionar una mejor calidad de vida a la gente. Y esa mejor calidad de vida no tiene que ser solamente para el público ABC1. Esa mejor calidad de vida tiene que ser para todos. Tenemos que repensar y tenemos que pensar en dónde uno puede ser útil, cuáles son mis herramientas y cuál es mi futuro más próximo y en qué yo me siento capaz. Porque es infinito lo que se puede hacer con nuestras profesiones, es infinito. Entonces es la búsqueda de hacia dónde voy y qué soluciono. No es yo me cierro, no hay una sola posibilidad de trabajo, hay miles. Y yo quiero cerrar con esto, porque para mí el mundo está lleno de, o sea, esto nos llevó a pensar en un montón de oportunidades que tenemos para no desaprovechar y en ser cada vez mejores en lo que hacemos y cada vez más conscientes y más responsables, porque además de diseñar con responsabilidad, hoy tenemos que ser más responsables que nunca en diseñar pensando en la salud de todos, ¿no es cierto? Y en la salud mental y en la salud física, que eran dos cosas que le dábamos por sentadas, que estas cosas nos obligan a pensar. Entonces, esas herramientas para, nada, yo puedo pensar en diseñar interiores de, no sé, para el transporte público, llevar proyectos, ¿no es cierto? Hay que moverse con el concurso, hay que estar atentos, tiene que haber más posibilidades, tenemos que estar más abiertos, todos, desde el ámbito universitario, desde el ámbito privado, desde el ámbito público, hay que dar más oportunidades, porque la gente se tiene que estar formando dentro de sus casas, es un momento para eso, no es un momento para perder el tiempo, es un momento para ganar el tiempo, para que nos encuentre armados, ¿no es cierto? Bueno, les doy unas últimas preguntas, yo les agradezco un montón. No sé si fui productiva, este tema de hablar y no ver caras, es como, bueno, estuve un montón de tiempo hablando, espero que haya sido bueno, espero que haya sido bueno, que haya servido, porque, bueno, me pareció que era importante charlar acerca de los pensamientos y las cosas que uno le fue surgiendo. Es así, es haber tenido el tiempo, para poder pensar, para no bajar los brazos, para los que están estudiando, para los que están trabajando, para los que tenemos ya el trabajo para seguir creciendo, para todos. O sea que espero que haber sido clara y que lo apliquen y que nada, que tengamos la posibilidad de seguir pensando, lean mucho, yo estuve leyendo mucho, hay mucho para leer, mucho para pensar y muchísimo para leer y buscar esas opiniones de la gente que sabe y de la gente que ya lo está pensando y buscar y aprovechar el tiempo para todo, para tener el alcance de la mano esas cosas, los nuevos materiales. Ya todo el mundo está pensando y está desarrollándolo. Leer, se busca todo por internet, ¿no es cierto? Que hay que leer los libros que yo recomiendo. Mira, lo que más recomiendo,
además de releer la historia y de revisar cosas que a uno le gusten y que estén relacionados con el tema, lean todo lo que sucede en el mundo y sobre todo la gente que está saliendo de esto, que esa gente ya está con nuevas, con proyecciones nuevas de todo, ya tienen desarrollo de productos, ya están haciendo un montón de cosas. Entonces, es como que hay que estar muy atento a lo que pasa alrededor y mirar y mirar. La clave del diseño es la mirada. Hay que mirar y ahora como no solo, Internet nos lleva, lo virtual nos lleva. Estamos muy conectados. No hay que perder esa conexión. Y lo virtual, hoy por hoy, es lo más importante. Así que yo seguiría como con esa herramienta virtual que verdaderamente es para nosotros muy, pero muy importante. Bueno, si alguien más quiere hacer una pregunta, yo creo, ¿cómo estamos, Gabriel? Ya estamos, ¿no es cierto? ¿De tiempo? ¿Ya estamos para despedirme? Ya con la despedida, perfecto. Bueno, entonces es agradecer a la universidad, agradecer a la Universidad de Palermo. Yo tengo esa camiseta puesta con la universidad, además de todo, que hago la maestría y que me encanta participar de todo lo que hacen. Yo creo que ellos ya están un paso más adelantados. Así que ya pueden seguir a la universidad con todo lo que hace porque ya están un paso más adelantado. A mí me encanta participar de todo de lo que hacen y cada vez más. Yo siempre les digo que, que uno transitó un tiempo, uno sigue trabajando, uno sigue creando, sigue estando activa, productiva, hoy más que nunca. Y entonces a mí me encanta transmitir, a mí me encanta transmitir a los que estudian, a los que les hace falta, a mí me encanta transmitir desde la experiencia y me encanta aprender de la gente joven porque también tienen otras ideas, ¿no es cierto? Me encanta estar sumamente conectada con los estudiantes, con la gente joven, yo creo que son los del futuro. Así que uno puede transmitir, pero también hay que recibir. Y la verdad que esa posibilidad que me da la universidad es maravillosa. Así que gracias, gracias por siempre convocarme, por tenerme en cuenta y bueno, nada, a toda la comunidad de la Universidad de Palermo, bueno, vamos a estudiar mucho, a salir preparados y nada, gracias Gabriel, sos un anfitrión de maravilla, me has manejado con esta seguridad para esta nueva herramienta, porque todo para mí también es nuevo, webinar, es una herramienta nueva que no la tenía, así que gracias por estar ahí, por cuidarme y bueno, los veo pronto. Gracias, gracias por esta linda mañana que me han dado.